trabajando, comprendo. Pero es importante llegar a la casa de Dios. Mira que dice la palabra, sin dejar de congregarse. Si puedes llegar, tenemos 3 servicios, ¿ok? Aunque la iglesia está abierta por las mañanas, es la oración, pero tenemos 3 servicios entre semana. Si puedes llegar a 2 de ellos, ¿ok? Hazlo. Y en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. Y si trajiste una Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Aquí dice la Biblia, Mateo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, dice la palabra, ¿ves? No se me... ¿no? Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Y es la parábola de los talentos. Es importante que todos los meses te tomes el tiempo para leer uno de los evangelios, porque nuestra referencia es Jesús. Y dice la Biblia, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué dice la palabra? Sus males, sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué dice la palabra? Se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, que dice, en el gozo de tu señor. Llegando el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos. Sobre ellos su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le digo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra? Que el Señor, una de las cosas que hacía era enseñar a sus discípulos en parábolas. Y una parábola es una enseñanza que nos va a ayudar a vivir en la fe. Ahora, me llama la atención lo que dice la palabra en Marcos capítulo 8. Dice la Biblia, porque a ustedes les es manifestado conocer los secretos del reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos. Porque, querida iglesia Panalemiel, porque lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y por eso es que el Señor les enseñaba a sus discípulos en parábolas. Porque dice el Señor lo siguiente, no eches tus perlas a los cerdos. Cuando tú empiezas a atesorar la palabra de Dios, empiezas a valorarla como el Señor quiere, el Señor te empieza a mostrar sus secretos. Mira qué dice la Biblia. Vamos de 25 a 25, ¿verdad? Proverbios capítulo 25. Mira qué dice la Biblia. Versículo 2. Gloria de Dios, ¿qué dice? Es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, el Señor hay cosas que esconde. ¿Esconde para quién?
para sus escogidos. Incluso me llama la atención en la epístola, en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, el apóstol Juan en la isla de Patmos. Juan te cae simpático. Juan es el único hombre que permaneció con el Señor cuando el Señor estaba muriendo en la cruz. El único que permaneció fue Juan. Y mira que dice la palabra, que cuando el Señor estaba en la cruz dando su vida, el Señor le va a decir a Juan, porque estaba Juan y estaba su madre, María, y dice: Juan, he ahí tu madre. Y le dice a su madre: he ahí tu hijo. ¿Sabes? Para el Señor, su madre María era lo más valioso que tenía en la tierra. Y no se lo iba a confiar a cualquiera. Por eso el Señor... Ahora vamos a entrar en este tema, ¿ok? Y dice la Biblia, mira que dice la Biblia, me llama la atención que dice: y en ese momento, Juan llevó a María a vivir en su casa. Ahora, el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos, tenía más de 90 años. Lo habían intentado matar y no pudieron. Porque si Dios no ha terminado contigo, tú no te vas a ir para la otra vida. Y Dios no había terminado con Juan. Mataron a Pedro, mataron a Santiago. Habían muerto casi todos los discípulos del Señor, pero todavía permanecía Juan e intentaron matarle. Dice la Biblia que intentaron, no dice la Biblia, perdón. Por ejemplo, los historiadores dicen que intentaron matar a Juan en una olla grande con aceite hirviendo. Y cuando tiraron a Juan en esta olla, dice que el aceite se solidificó y no pudieron matar a Juan. Ahora, recordemos que los discípulos vivían en los tiempos del Señor. Israel se encontraba bajo dominio de Roma, ¿ok? Bajo los romanos. Ellos empezaron a predicar la palabra, el evangelio se empezó a extender norte, sur, este y oeste, y los cristianos empezaron a ser perseguidos. Hubo persecución por los reyes de Roma. Nerón, fue una persecución muy sangrienta porque los mataban por causa del testimonio de Jesús. Y hasta el día de hoy hay lugares donde nos compartía la pastora Susana, y eso a veces nosotros no valoramos. Hay lugares donde los cristianos se tienen que reunir en sótanos. Hay lugares donde la religión cristiana está prohibida. Por eso a mí me llama la atención que aquí, ¿verdad?, en España, damos la gracia al Señor por España, ¿verdad? Y que tenemos este gran privilegio. Podemos ser cristianos. Y claro, hay persecución también, pero no como en otros lugares. ¿Será que, sabes que uno de los países donde más se está extendiendo el evangelio es en Irán, país musulmán, en China? Entonces, estos lugares donde el evangelio está prohibido, más se extiende. ¿Por qué? Porque dice el libro de Éxodo capítulo 1, mientras más los oprimían, más se multiplicaba. Y nosotros tenemos la libertad, ¿verdad?, de decir somos cristianos, de tener este lugar y de bendecir el nombre de Dios. Entonces había persecución en los tiempos de los discípulos, hasta aproximadamente el año 300, una persecución muy fuerte, hasta el año 300, cuando se va a convertir el emperador Constantino. Se levantó una mañana, parece ser que lo estaban atacando y oró a Dios este emperador Constantino. Parece que su madre se había convertido al cristianismo, empezó a orar por su hijo y se convirtió. Por eso nunca dejes de orar por tus hijos y por tu familia. Dice que vio una cruz y se convirtió al cristianismo, y desde entonces se convirtió en la religión oficial. Y en parte paró la persecución, ¿ok? Entonces la Biblia dice que el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos, y ahí el apóstol Juan se le va a dar el libro de Apocalipsis, un libro tremendo. A lo mejor hay cosas que tú no entiendes en el libro de Apocalipsis, y yo tampoco, hay cosas que no entiendo. Y por eso yo tengo temor a veces de predicar el libro de Apocalipsis, porque no es fácil.
Y la Biblia dice que a Juan se le empieza a revelar el libro de Apocalipsis y todo lo que va a ocurrir en el final de los tiempos y todo lo que ocurrió antes, ¿ok? Al principio, porque ahí nos muestra también la caída de Satanás y cómo arrastró, dice la Biblia, la tercera parte de las estrellas. Y dice la Biblia que de repente unos ángeles hablaron y se le dijo a Juan lo siguiente: sella estas palabras y no las escribas. Y solo se le reveló a Juan. Yo digo, ay Dios, pero nos hubieses dicho también a nosotros, ¿verdad? Entonces, mira qué dice la palabra. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 25, la Biblia empieza diciéndonos, mejor dicho, el Señor en esta historia, una de las cosas que nos va a enseñar, dice en Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose, ¿qué dice la palabra? Como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les dio y les entregó sus bienes. Ahora, ¿a quién entregó sus bienes el Señor? A sus siervos. Llegó el día de hoy un siervo de Dios o alguna sierva del Señor. Bueno, pues si tú eres un siervo de Dios, date un fuerte aplauso, querida iglesia, para darle miel. Y les entregó sus bienes. Por eso dice en Santiago lo siguiente, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Ahora, continúa el Señor diciendo, a uno le dio 5 talentos. Y aquí yo quiero hacer una corrección, porque el pastor Paco, ¿verdad?, nos dijo este viernes, nos dijo que el 5 era el número de la gracia. Pero yo sí es verdad que en el estanque de Betesda se nos muestra la gracia del Señor, pero no se encuentra en ningún otro pasaje más. Cuando estudiamos el número 5 en la Biblia, yo he podido entender que el número 5 en la Biblia es el número de la prudencia. Y lo tenemos ahí mismo en la parte de arriba, en el versículo 1, oraba Marta, ¿verdad?, esta mañana. Y dice la Biblia en el versículo 1, en Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos es semejante a, ¿qué dice la palabra? A 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, ¿qué dice la palabra? Salieron a recibir al esposo. ¿Qué dice la palabra? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, claro, dice Proverbios capítulo 11 que todo tiene que ser con equilibrio, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice entonces que a este siervo le dieron 5 talentos, al otro le dieron, ¿qué dice la palabra? Le dieron 2 y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué dice la palabra? Y luego se fue lejos. Me llama la atención que la Biblia dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Y yo he podido entender durante todo este tiempo que se nos da conforme a la capacidad que tengamos. Tú el día de hoy eres bendecido conforme a la capacidad que tienes. Dice la palabra en Isaías capítulo 54. Vamos a leer en Isaías capítulo 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Mira que dice el versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda. ¿Sabes? El Señor quiere que nos ensanchemos. El Señor quiere que aumentemos en capacidad. Pero para aumentar en capacidad, tenemos que aumentar también en responsabilidad. Porque si no somos responsables, ¿cómo se nos va a dar más?
Si tú no eres responsable, no se te puede dar más. Y conforme vamos creciendo en madurez, también vamos creciendo en responsabilidad. Dice la Biblia, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ahora, si vamos a la oración que hizo Jabes va a hacer una oración que me llama la atención en Crónicas. Dice la Biblia que Jabes va a hacer la siguiente oración. Oh Señor, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio y me guardares del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia que Dios le concedió esta petición a Jabes. Entonces, cada siervo recibió conforme a su capacidad. A ver, ¿cuántos quieren recibir más de Señor? ¿Alguien quiere recibir más? Ahora, ¿para qué queremos recibir más? Es una ¿para qué queremos recibir más? Ahora, si nosotros queremos recibir más, tenemos que ser fieles en lo que ya se nos ha dado. Si tú eres fiel en lo poco, se te dice, serás fiel en lo mucho. Versículo 16. Y habiendo, dice la palabra, recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó, que dice la Biblia, otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La palabra de Dios nos dice que todos los cristianos vamos a tener que dar cuentas por nuestra vida cristiana. No solamente los cristianos, ¿ok? Sino también el mundo. Ahora, los cristianos vamos a ser juzgados de una manera diferente. Porque tú ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Ya eres salvo. Eres salvo por fe. No eres salvo por obras. La salvación es por gracia. ¿Ok? Ahora, lo que sí dice la palabra en primera y en la segunda epístola de los Corintios, que vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, conforme haya producido nuestra fe. Ahora, cuando vamos a Santiago, dice la Biblia lo siguiente: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Por eso la fe necesita obras. La fe necesita obras. La salvación no es por obras, pero para que tú puedas crecer en fe, tú necesitas obras. Y por eso es que también yo me doy cuenta de esto, que los problemas te van a impulsar a las obras. La palabra del Señor nos dice, para poder entrar en esta mañana al tema, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahora, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, pero también la Biblia dice que el Señor va a juzgar al mundo y le va a pedir cuentas al mundo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 20, que es Apocalipsis, como digo, no es un libro fácil, pero cuando el Espíritu Santo viene y te descorre el velo, hay cosas que tú vas a empezar a comprender y a entender. Si hay algo que no entiendes, no te rompas la cabeza, tú continúa leyendo las otras partes de la Biblia, porque hay cosas que van entrelazadas y la Biblia, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, complementa el libro de Génesis. El libro de Apocalipsis va con el libro de Zacarías. Y claro, tú lees una parte, pero tienes que completarla con los otros libros. Y vas a ir comprendiendo, ¿ok? Conforme vas leyendo la palabra, vas a ir comprendiendo cuando vayas leyendo el resto de los libros. Ahora dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Mira qué dice la palabra. Ahí nos habla del juicio para Satanás. Voy a apagar aquí esto. Y dice, mira qué dice la Biblia, el juicio ante el gran trono blanco. Dice, y vi un gran
trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Sabes que la misma visión va a tener Daniel? También Daniel habla del fin de los tiempos, ¿ok? Delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice, y el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sabes que la Biblia nos habla que hay dos muertes? La Biblia nos habla que hay dos muertes. ¿Sabías esto? ¿Sí? Pues yo me enteré hace poco. ¿Por qué no me lo dijiste? Y dice en el versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, este es el juicio, ¿ok? Este juicio que habla en Apocalipsis es para la gente que le dio la espalda a Dios, ya está. Pero está el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgados los cristianos. Y la Biblia nos habla, ¿ok? De recompensas. Pero, claro, una de las cosas que nos interesa es el día de hoy, ¿verdad? Porque la eternidad está allí, claro, uno se está preparando para la eternidad, el Señor nos está preparando. Pero primero nos prepara aquí, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de la eternidad y lo que va a ocurrir en el cielo, pero ¿qué de los problemas con los problemas que lidiamos día a día? ¿Qué de las cosas que tienen que cambiar? Y ahí es donde nosotros vamos a experimentar la gracia y el favor de Dios. Y sabes, tu fe te va a ayudar a que esas situaciones cambien. La palabra del Señor nos dice entonces en Mateo capítulo 25 que el Señor vino y les pidió cuentas. Y dice la Biblia en el versículo 21, dice la palabra en el versículo 21, el versículo 21 dice, el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado, ¿qué dice la palabra? Otros 2 talentos. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que el que recibió 2 talentos no estaba criticando al que había recibido 5, ¿verdad? Ni al que había recibido 1. La palabra de Dios dice que ellos se movieron, porque tú no eres fiel cuando guardas lo que tienes. Tú eres fiel cuando empiezas a multiplicar lo que se te ha dado. Por eso empieza a multiplicar lo que se te dio. Dice, mira que dice el Señor, dar por gracia lo que de gracia recibieron. ¿Qué es lo que Dios te dio? Mi pregunta es, ¿quién está siendo beneficiado por aquello que ya Dios te dio? ¿Alguien está siendo beneficiado por lo que se te dio? Si la pregunta es sí, vas por buen camino. Si la pregunta es no lo sé, bueno, si no lo sabes, tranquila, puede ser que sea que sí, ¿verdad? Pero si la pregunta es no, arrepiéntete en el nombre del Señor. ¿Qué hemos recibido del Señor? ¿Cuánto el Señor nos ha bendecido? ¿Cuánto el Señor te ha bendecido? Ahora, dice la Biblia que ellos multiplicaron lo que se les dio.
Y dice la Biblia, por ejemplo, si vamos a 1 de los Corintios en el capítulo 9, vamos a 1 de los Corintios capítulo 9, porque hay un hombre tremendo, un hombre que no vivió en los tiempos de Jesús, pero él no caminó con Jesús, con la persona de Jesús, ¿ok? Él sí fue un discípulo del Señor, ¿ok? Estoy hablando de Jesucristo hombre, no caminó con Jesucristo hombre. De los 12 apóstoles, hay uno que se suicidó, ¿verdad? Que fue Judas. Pero en ese tiempo había otro hombre que se llamaba Pablo, Saulo de Tarso. Él no caminó con Jesucristo hombre. Claro, el Señor se le reveló el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un hombre tremendo, el apóstol Pablo, que va a escribir un tercio del Nuevo Testamento. Un hombre que se sembró completamente para el reino de los cielos. Él no se casó y dijo lo siguiente: a los solteros les aconsejo que no se casen, para que no sufran. Yo cuando leía esto decía, no, esto no es para mí. Ahora, el apóstol Pablo dice, les aconsejo, ¿ok? No es un mandamiento. Así que es un consejo solamente. Porque Pablo dice que Dios le dio el don de la abstinencia. Ahora, si tú no tienes ese don, pídele al Señor, ¿ok? Que te dé tu media naranja. El apóstol Pablo fue tremendo porque a través de él se abrieron muchas obras. Muchas iglesias se abrieron por Pablo. Claro, Pablo, él no tenía que ocuparse de su esposa ni de sus hijos. Él se ocupó completamente de la iglesia. Y por eso vemos como el Señor le usó y a través de él muchas iglesias fueron abiertas, ¿verdad? Incluso yo pienso que fue el apóstol que más fruto trajo de los apóstoles, ¿ok? Que vivieron en su tiempo. Porque con ellos estuvo Pedro, estuvo estuvo Juan, Santiago. Incluso Pablo era de mecha corta, él no tenía pelos en la lengua, Pablo. Al que era considerado apóstol de los apóstoles, ¿de quién era considerado apóstol de los apóstoles? A ver, ¿quién me dice su nombre? Pedro. Las columnas eran Santiago, Pedro y Juan. No me mire raro, Doris, que me está mirando raro, ¿verdad? Eran los apóstoles, los superapóstoles, ¿verdad? ¿Qué apóstol significa? Ok, enviado. ¿Qué es lo que significa apóstol? Por eso dice, viene el apóstol, no, viene el enviado. Mira, Jesús no dijo, yo soy el gran apóstol. Yo soy, dijo el Señor, yo soy el buen pastor. Y Pablo, Pablo, si tú le hacías algo a Pablo, te mandaba con el diablo. De disciplinado que 10 días con Satanás hay que te azote bien y luego ya vuelves arrepentido. Lee sus cartas, ¿ok? Y un día se va a encontrar, ¿verdad? Pedro y Pablo. Por eso dicen que no es bueno que haya dos gallos juntos, ¿verdad? En un corral. Ahí estaba Pedro y Pablo. El superapóstol con el nuevo apóstol. Mira, Pablo le va a decir a Pedro, hipócrita. ¿Sí? Lee las epístolas, ¿ok? Imagínate. Tomó a Pedro y le dijo, eres un hipócrita. ¿Y Pedro qué dijo? Ay, ya no voy a creer más en el Señor. Me voy de la iglesia, dijo Pedro. Eso dijo Pedro. Porque tú siendo judío, porque los judíos no se juntan con gente extranjera. Pero cuando el Señor llegó, les dijo que no era correcto lo que estaban haciendo. Dice, tú siendo judío, estás con la gente que no es judía, comes, bebes,
Y ahora que llegaron los fariseos y llegaron los judíos, ahora ya te apartas y ya no quieres juntarte con los judíos. Eres un hipócrita, le dijo. Y se lo dijo en la cara y se lo dijo delante de todos. O sea, mira, Pablo tenía pantalones, Pablo. Él no se cortaba un pelo. Parecido a Juan el Bautista, ¿verdad? Y por eso es que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Ahora, por eso dice en Proverbios capítulo 9, no reprendas al impío para que no te aborrezca. Mejor da al sabio, corrige al sabio y va a ser más sabio. Si te corrigen, ¿cómo recibe la corrección? ¿Cómo recibe la corrección? No nos gusta. A veces a mí me corrigen. La pastora a veces me corrige también. Y yo la corrijo a ella, ahí entre los dos. Porque dice Proverbios 27, dice, el amigo afila el rostro de su amigo. Y a tu alrededor hay personas que te van a corregir porque están tratando tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Al mínimo regaño ya dejo lo que Dios me dio. Al mínimo regalo tiro el privilegio que Dios me dio. Dios va a usar a las personas para que te digan la verdad. Va a usar a tus padres, va a usar a tu esposa, a tus hijos, va a usar a tus jefes, para que te digan la verdad. Y tú a lo mejor dices, no, es el diablo. No. Puede ser que Dios lo envió. Porque todos de aquí, tenemos que cambiar en algo. Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Porque, mira, si tú supieras quién eres, dentro de ti hay un potencial impresionante y Dios quiere sacar ese potencial que está en ti. Tú eres alguien fructífero. Amén, eso. Dáselo fuerte al Señor. Mira, tú eres alguien fructífero. Eres alguien fructífero. Si te mantienes cerca del Señor, tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer con tus hijos. Y sabes, a veces es bueno que haya a veces riñas dice en Corintios, que haya corrección, porque entonces verdaderamente se muestra quién es cristiano. Mira, querido, a ti no te han crucificado, o a alguien le crucificaron. Pero a veces hablan mal, dicen mal, reciben una corrección, no voy más a la iglesia, no canto más, no sirvo más, no evangelizo más, no predico más. ¿Qué es eso? ¿Qué cristianismo es ese? Vete ahí a Corea del Norte, o ahí a Sudán o a Irán. Para ellos son pelos que le sacan, ¿verdad? Eso sí es una verdadera persecución, lo que ellos sufren. Y sabes, el Señor va tratando con nuestro corazón. Mira qué dice Pablo. Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. He terminado mi carrera. Pablo terminó. Pero Pablo no corrió por correr. Dice la Biblia en el versículo 24 de 1 de los Corintios, en el capítulo 9, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Lo primero que me llama la atención es que el apóstol Pablo nos compara con deportistas o con atletas. Ahora, si tú te fijas en los atletas profesionales, ellos son gente disciplinada. Por eso en el versículo 25 va a decir, todo el que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice la Biblia, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay cosas de las que tenemos que abstenernos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu, ¿qué dice la palabra? De cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Hay cosas que le vamos a tener que decir no, ¿verdad? Por ahí pasa la muchacha con mucho calor y poca ropa y tú tienes que decir, no voy a ver. Porque dice el Señor, mira qué dice el Señor, cuando vas a los evangelios el Señor es tremendo, ¿verdad? Y el Señor dice, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. En el Antiguo Testamento, el adulterio era cuando tú lo hacías. En el Nuevo Testamento, el Señor dice, si tú lo piensas, ya
ya lo hiciste. Y por eso dice en Proverbios capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, dice en Marcos capítulo 7, porque dice, no te contamina lo de fuera, sino lo de dentro, lo que tienes en el corazón es lo que te contamina. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener un corazón limpio. Dice el Salmo 51, Padre, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. ¿Por qué dice esto David? Porque David era tremendo. Él creía en Dios, tenía mucha fe, pero de la marinera con David, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Querida iglesia Panal de Miel, ser cristiano, no me digas que es fácil ser cristiano. Para ser un discípulo de Jesús necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina para orar, necesitamos disciplina para leer la Biblia, necesitamos disciplina para congregarnos. Ahora, lo que el Señor quiere no es que nosotros llevemos una religión. Lo que el Señor quiere es que le conozcamos. Y si estás aquí es porque tú crees en el Señor. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque ya hay fe en tu corazón. Tú sabes que Dios existe. Y quieres avanzar, quieres profundizar en esa relación con el Señor. Pero yo quiero decirte que vas a necesitar de disciplina. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Tengo algo contra ti, Éfeso, que dejaste tu primer amor. Porque, ¿sabes? El Señor derramó su amor en nuestros corazones y ese amor tiene que ir de vuelta. No te lo guardes. Algunos se lo guardan y lo tienen ahí y no permiten que vaya de vuelta su amor. Porque ahora ya no amamos con el amor mezquino, manipulador y escaso, ¿verdad? Con ese amor que teníamos en el mundo. Ahora amamos con el amor de Dios. Con su amor que derramó en tu corazón. Ahora, el Señor quiere que tengas una religión. Él quiere que te empieces a relacionar con Él. Tengo algo contra ti, Éfeso, dejaste tu primer amor. Querida iglesia Panal de Miel, ¿cómo estabas cuando recién conociste al Señor? A lo mejor lo estás conociendo ahora. Ahora, mira, Panal de Miel, acuérdate cuando conociste a tu esposa. ¿Cómo eras cuando conociste a tu esposa, Tú querías verlo, ¿verdad? Querías ver a tu esposo, o querías ver a tu querida. A ver, ¿a cuánto le pasó? ¿A cuánto le pasó? ¿A cuánto se enamora? ¿Alguien se enamoró? Y mirabas la hora, a ver, mirabas la hora y se te hacía largo. Decía, uy, todavía me quedan 2 horas para ver a mi novia o mi querida, ¿verdad? Y luego cuando estabas con tu novia se te hacía el tiempo corto. Y no te querías despedir, no te querías ir a la casa. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora ya te casaste? Y ahora ver la hora para que se vaya, ¿verdad? ¿Y a qué hora se va este zángano? ¿Verdad? Antes era, miraba la hora para verle, ahora mira la hora para que se vaya. ¿Qué pasó? Por eso es importante que cultives tu relación con tu esposa. Y si tienes pareja, es bueno que te ordenes, ¿ok? Hay que ordenarse pronto. Hay que casar. Mira, si me pare, aquí estamos serios, Señor. Es bueno los noviazgos, pero después del noviazgo tienes que casarte. No vas a ir siempre de novio. Tienes que avanzar, tienes que crecer y dar fruto. El Señor quiere que tengas una relación con Él. Todas las mañanas, por lo general, ¿ok? Casi todas las mañanas. Lo que hago es, me preparo un café si tengo la oportunidad y me voy a buscar al Señor. Esta mañana me levanté a las 4 de la mañana.
me hice un café y no tienes a veces que le haga mucho. Estaba ahí, empecé a leer la Biblia, empecé a orar. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Hazte un tiempo para el Señor. Yo siempre que tengo la oportunidad por la mañana. Pero tienes que tener disciplina y decir, Señor, yo me voy a encontrar contigo a las 5 de la mañana. O a las 6. Tampoco tienes que estar mucho tiempo. Dios no dice, oye, estate aquí horas. Pero tienes que empezar de a poco. A las 6, no sé. A lo mejor tu mejor horario es las 12 del día. Pues a las 12 del día, pero sé disciplinado. Acuérdate cuando estabas enamorado. No faltabas a la cita. Dile que tienes a tu lado, no faltes a la cita con Dios. No faltes a la cita con el Señor. Y todos los días el Señor te está esperando. Todos los días, todos los días. Si somos cristianos, querida iglesia Panalemiel, va a ser muy importante la disciplina. Porque sin disciplina no vamos a ningún lado. Y en la fe pasa lo mismo. Si no nos disciplinamos como iglesia, no vamos a ningún lado. Pero el Señor poco a poco, ¿verdad? Nos va disciplinando, ayudando. Cuando iniciamos Panalemiel, teníamos los cultos a las 6 de la tarde. ¿Sí? Y luego vino una hermana y tú no hagas lo que la gente te dice, ¿ok? Tú haz lo que Dios te dice. Ahora, si la hermana está llena del Espíritu Santo y a través de la hermana Dios te aconseja, ok, hazlo. Pero vino la hermana y dice, pero pastor, ¿por qué a las 6 de la tarde? Mejor hagámoslo a las 6:30. Digo, pues bueno, pero que te viene mal el horario. Y dice, sí, es que así yo no puedo. A las 6:30, pastor. Bueno, pues a las 6:30 cambiamos el culto, 6:30, domingo, 6:30 de la tarde. Así inició Panalemiel. Teníamos a las 6, a las 6:30. Por eso dice, mira que dice el Señor, si retrocedes, no va a ser agradable a tu alma. Entonces cambiamos el culto a las 6:30. ¿Y qué ocurrió la siguiente semana? ¿Quién no vino? ¿Quién no vino? La hermana que me había aconsejado que cambiamos el culto a las 6:30. Y dije, no, volvemos a las 6. Dije, no, ahora vamos digo, ¿por qué a las 6 de la tarde el culto? Domingo 6 de la tarde. ¿Por qué mejor vamos a hacerlo a las 12:30 de la mañana? Y empezamos a las 12:30. Tenemos el culto 12:30 de la mañana. Y por la querida hermana que ya no está en Panalemiel, dice, pero a mí me gusta por la tarde. Bueno, pues 2 cultos, por la mañana y por la tarde. Y teníamos 2 cultos, por la mañana a las 2:30 y por la tarde por la hermana que casi no venía. Y así teníamos a veces el culto, vamos a iniciar el culto y no había nadie, porque la que supuestamente quería el culto por la tarde no llegaba. Por eso mira, Pablo dice, si yo tuviese que agradar a hombres, ¿verdad? Dice Pablo, no sería siervo de Jesús. Y el culto de la tarde, mira, nos quitaba fuerza, nos quitaba muchísima fuerza. Yo digo, Padre, ¿qué hacemos con el culto de la tarde? Hasta que un día el Señor nos dijo, ciérrenlo porque no hace falta por la tarde. Y luego después, cuando ya el Señor nos dio el primer local, teníamos el servicio a las 11 de la mañana. Y cuando llegamos a este lugar, empezamos a tener los servicios a las 10 de la mañana. Estoy pensando en los próximos meses ponerlo a las 9 de la mañana. Poner 2 servicios, ¿verdad? Si viene más gente, vamos a tener que doblar los cultos. Pero bueno, a las 10 yo creo que es una buena hora. Entonces, mira qué dice la Biblia. Todo aquel que lucha de todos días tiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si tú quieres avanzar en la fe, vas a necesitar disciplina. La palabra de Dios nos dice que estos hombres se disciplinaron, trabajaron en aquello que Dios les dio. ¿Qué es lo que Dios te dio?
Te dio tu trabajo, te dio tus hijos. Ocúpate de lo que Dios ya te dio. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice Pablo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vemos que Pablo, él se disciplinaba. Pablo se disciplinaba. Y tú tienes que entender que es importante la fe, que es importante la palabra del Señor y que es importante también la iglesia. Cuando me tocaba trabajar por la noche, yo recuerdo que a veces me tenía que poner horario. Mira, estaba un día trabajando y eran como las 4 de la mañana y de repente pongo la Biblia, porque el Señor te va a hablar a través de la Biblia. ¿Qué libro puse? Apocalipsis. Y según estaba trabajando, eran las 4 de la mañana, y meto el CD, porque ¿quién se acuerda que antes existían los CDs? Y antes los cassettes. ¿Quién se acuerda de los cassettes? ¿Y quién se acuerda de los discos negros? ¿Quién se acuerda de los discos negros? Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio. Y meto el CD en el taxi y empieza Apocalipsis y dice, se acabó. Y justo como es una Biblia dramatizada, ¿verdad? Se acabó. Así, tal cual, se acabó. Yo estaba así, digo, ya, Señor, ya se acabó. Entonces me voy porque era día de culto, 4 de la mañana. Digo, me voy, entonces me voy ya a descansar, que a las 10 de la mañana tengo que ir al culto. Y tú tienes que disciplinarte. Porque mira qué dice la Biblia. La Biblia dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y sí, los bienes son importantes, el que trabajes es importante, pero dice el Señor que más importante es tu vida espiritual. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y a veces le damos más importancia a la comida que perece que a la comida de Dios. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llegando el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú eres fiel con aquello que Dios te da, uno de los frutos va a ser la felicidad. Uno de los frutos va a ser el gozo. Ahora, todas las personas están buscando ser feliz. Todos queremos ser felices, ¿sí o no? Pero la felicidad no consiste en que todos los días estés de risas y de carcajadas. Porque va a haber días buenos y días que no son tan buenos. Tú te vas a convertir en un hombre feliz cuando se te revele lo que dice en el Salmo 27. Sé que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando tú empiezas a descubrir lo bueno que es Dios contigo, te conviertes en un hombre feliz. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Por eso para Lemiel tú vas a ver la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, porque Dios lo dice. Y porque tú eres su hijo. Y porque permaneces fiel y estás ahí y sigues. Y a pesar de las luchas, a pesar de los problemas que tienes, se te termina un problema, ahora se te levanta otro problema. ¿A cuánto les pasa? Solamente, no cree. Mira, yo recuerdo que estaba sentado escuchando la predicación y decía, el pastor predica eso porque él no sabe lo que yo estoy viviendo. El que no sabía era yo, los problemas que a uno se levantan en la obra. Pero el gran privilegio que es servir a Dios, porque, ¿sabes? Es un privilegio servir a Dios. Por eso si Dios te da un privilegio, si Dios te da algo,
Cuídalo, pero que sepas que ese privilegio va a ser atacado. El diablo te va a intentar quitar el privilegio. No lo permitas por nada del mundo. El diablo te va a intentar quitarte el privilegio. Una de las primeras responsabilidades que me dieron en la iglesia Pasión por Cristo es ser evangelista. ¿Tú qué crees? ¿Que no fui atacado ahí? Por supuesto. Pero nos mantuvimos ahí. Y a veces, recuerdo, estos días estuve hablando con mi compañero de evangelismo. Y recuerdo que íbamos a evangelizar y no llegaba nadie. Entonces, hacíamos una oración y decíamos, Padre, pero nosotros llegamos. O yo llegué, Señor. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Trabajar, ir a ver a la pastora. Y el Señor fue multiplicándonos. Nos fue bendiciendo. Abrimos varios puntos de evangelismo en Madrid. Hasta ahora están. Hasta ahora yo hablo con los hermanos porque hay gente que, mira, en esta vida te vas a encontrar con gente que te va a apreciar y con gente que te va a odiar. Con gente que no te va a querer. No a todos les vas a caer bien. Eso es normal. ¿Ok? Hay gente que te cae bien y hay gente que te cae mal. Pastor, usted me cae mal. La vida es así. La vida es así. No a todos les vas a caer bien. Y a veces hablo con el líder de evangelismo de Pasión por Cristo y dice, hermano, dice, ¿cuánto yo aprendí de usted? Y yo digo, ¿yo cuánto aprendí de mi otro compañero, verdad? Y le hablo y él me habla con cariño, con respeto. A ver si un día lo traemos aquí para que nos cuente. A mí tiene un testimonio impresionante. Y ahí siguen los evangelismos. Pero fuimos atacados. Panal Limel también ha sido atacada. Si no hubiese sido por su gracia, ya Panal Limel no hubiese cerrado hace tiempo. Pero mira que dice el Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Toda obra va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Simón, Satanás ha pedido zarandearte. Pero yo he rogado, dice, mira que dice el Señor, yo he rogado que tu fe no falte. Lo que me da la atención es que el Señor dice, yo he rogado para que no te venga ese problema, Simón. No dice eso, Señor, ¿verdad? Todos estaríamos diciendo, Señor, pero ruega mejor para que no me zarandee, ¿verdad? Pero dice el Señor, yo he rogado para que tu fe no falte. Tu fe va a ser atacada. Tu ministerio va a ser atacado. Tu matrimonio va a ser atacado. Tus hijos serán atacados. Pastor, ¿pero por qué me profetiza eso? No te estoy profetizando. No te estoy profetizando cosas malas. Simplemente te digo lo que nos ha tocado pasar y vivir durante todos estos años. San Lucas capítulo 8 nos habla que el enemigo sale a buscar esa semilla que se sembró en tu corazón. Entonces vas a ser atacado, pero sabes, si tú eres un hijo de Dios, dile a que tienes a tu lado, eres un más que vencedor. Vas a pasar esos obstáculos, vas a ir hacia adelante, a pesar de los obstáculos, a pesar de lo que el diablo levante, tú vas a ir hacia adelante en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios te llamó. Y porque lo vemos también a lo largo de la Biblia. Vemos esos ataques, ¿verdad? A los hijos de Dios. A Daniel en el foso de los leones. A José ahí en la cárcel. A Sadrach, Mesach y Abednego también atacados en su fe. Como testimonio también diciéndonos Dios, va a venir persecución, pero que sepan como Sadrach y Abednego, yo estoy ahí en medio de ustedes. El fuego no te va a tocar. Si pasas por el fuego no te va a tocar, y si las aguas no te van a hundir, no te van a ahogar. Pastor, pero estoy con las aguas ya hasta el cuello. Tranquilo, no vas a morir ahogado. Mira que tienes a tu lado, no vas a morir ahogado. No vas a morir ahogado, Carlos. Porque Dios está contigo. Y dice la Biblia, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Mentiroso, ¿verdad? El tipo.
Por lo cual tuve, que dice la Biblia, miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, lo primero, vemos a un hombre mentiroso, a un hombre con miedo. Cuando vas a Apocalipsis dice que los primeros que no entran al reino de Dios son los cobardes. Mi pregunta es, ¿quién le dio el talento? Dios le dio el talento. Dios le dio el regalo. Dios le dio el don. Ahora, ¿qué iglesia para él? ¿Sabes? Todas aquellas personas que esconden lo que Dios les dio son personas tristes, frustradas y amargadas. Cuando el hombre empieza a esconder sus dones y talentos, se empieza a poner mal. Dice la palabra en el versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y a venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro, ¿qué dice la palabra? Y el crujir de dientes. Ahora mira que se le da el talento, se le da al que tiene 10. ¿Ah? Ahora, si vas, por ejemplo, vamos a Marcos para ir cerrando. Marcos capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer la palabra en la Nueva Versión Internacional. Mire qué dice la palabra para cerrar, dice, versículo 24, dice, pongan mucha atención. Con la medida con que midan a otros se les medirá a ustedes, y aún se les añadirá más. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Pero antes el Señor dice, mira cómo escuchas, mira cómo escuchas. Mira cómo escuchas la palabra del Señor. Porque, querida iglesia Panalemiel, a veces nosotros vamos a la Biblia y una de las cosas que nos ocurre es que tenemos miedo a aplicar lo que el Señor nos dice. Y yo quiero decirte algo, si el Señor dice que apliques algo, es por tu bien. Si el Señor dice perdona, no lo está diciendo, mira, no lo está diciendo por la persona que te ofendió, lo está diciendo por ti. Porque si alguien viene y te ofende y te habla mal y daña tu corazón, tú te quedas mal. Pero ¿cómo está la otra persona? Vive feliz, ¿verdad? Alegre, contenta. ¿Y tú cómo estás? Estás dañado. Y estás triste. Te suenan sus malas palabras en tu corazón. Ahora, de aquí no hay nadie perfecto. Todos fallamos, podemos hablar mal. Lo importante de todo es perdonar y saber pedir perdón también. No sé con quién hablaba en estos días que le preguntaba y le decía, ¿y te pidió perdón? Dice, no, él nunca pide perdón. Él nunca pide perdón. ¿Y tú pides perdón? Sí, yo pido perdón. Bueno, lo importante es que tú pides perdón y que perdonas. Si tú eres alguien que pides perdón y si tú eres alguien que perdonas, vas a llegar lejos en la fe. Porque nadie está minando tu corazón. Todas aquellas personas que no son capaces de perdonar, Dios les guarde. ¿Sabes por qué? Porque ha llegado el tiempo
Ha llegado el momento, como dice el libro de Éxodo, y Dios endureció el corazón de Faraón. Se han convertido en personas duras y que Dios tenga misericordia de esas personas. Porque si no son capaces de pedir perdón, que Dios los guarde, verdaderamente, porque es muy importante pedir perdón. Amén, querida iglesia Panalemel. Y vamos a hacer una oración y Padre, eso dale un fuerte aplauso al Señor. Y Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor, bendecimos tu nombre y bendecimos tu palabra, Jesús. Siempre, Señor, tú nos bendices, nos ayudas y nos salas. Papá, yo estoy muy agradecido y bendigo a mis hermanos, Señor. Estamos cerrando este último domingo, querido Padre, este mes de enero. Confiamos en que estos próximos meses, papá, Señor, seguiremos viendo, Señor, tu ayuda y tu favor, a pesar de lo que Espíritu de Dios se haya levantado en este tiempo. Padre, yo declaro victoria sobre Panalemel. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, para finalizar vamos a orar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Y por favor, no se vayan están todos invitados.